Bendiciones, bendiciones a todos mis amados suscriptores, amigos y todo aquel que va a escuchar la palabra del día de hoy. Le voy a pedir que le dé un like y que nos ayude a llegar a más personas con esta palabra. Y más sabiendo que esta es la palabra profética más segura. Mis amados hermanos y amigos, sé que usted se ha dado cuenta, usted que es de la sana doctrina, usted que es un respetuoso de la palabra de Dios, que cumple con lo que dice la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que es vida. Y como dice ella misma, ella es luz, es vida, es espíritu y lleva vida en sí misma y da vida a todas las cosas. Como dice San Juan capítulo 14, verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha sido hablada. Ella le juzgará en el día postrero. Qué bueno es hablar de este tema, de esta palabra, en un tiempo de apostasía. De un tiempo donde vemos nosotros largos debates de poca gente. Apologistas que tienen que estar luchando ya en contra de las herejías de la Iglesia Católica Romana. Pero lo más grave es luchar en contra de las herejías de una iglesia que se llama cristiana evangélica. Por eso no tenemos que perder de vista cuál es la iglesia escogida del Señor. Tenemos nosotros más que querer ver visiones, escuchar voz, profetizar, hablar en lenguas, sino en oír la palabra de Dios y obedecerla. El pecado que le costó muy caro a Israel. No oír la palabra con fe. Eso es lo que nos habla el libro de Hebreos. La piedra en que tropezó Israel fue el no oír la palabra, que hasta el día de hoy entienden mal, traducen mal ciertas profecías bíblicas que apuntaban al Mesías, el Señor Jesucristo. Acordémonos, el Evangelio sin Jesús no es Evangelio. El Evangelio, el misterio escondido por los siglos, nos habla que el Señor preparó de antemano, el Padre preparó de antemano una salvación y que nosotros fuimos escogidos de antemano antes de todas las cosas. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida antes de todas las cosas. Esa palabra bendita en la cual nosotros tenemos que estar sumergidos y atentos y entender quién habla, quién camina en un espíritu de error, como nos manda la palabra, examinar los espíritus. ¿Cómo hablan los espíritus? Hablan mentira, porque vamos a decir, su Dios es el diablo. Es el príncipe de este mundo perdido. Recordando, hermanos, que debemos de estar atentos a lo que dice la Escritura por el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo de los espíritus de error, aquellos que iban a escuchar doctrina de demonios. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué tenemos que estar sometidos, apegados a la palabra de Dios? La cual nadie puede medrar, la cual nadie puede falsear, alterar, como ya lo hemos visto nosotros con los predicadores de la prosperidad, como ya lo hemos visto nosotros con estas
vamos a llamar a la iglesia para que no se vayan a ofender, que dan el salto a la palabra de Dios, le pasan por encima y ahora pues vienen a pecar en contra del arrebatamiento de la iglesia, porque esta es la promesa linda y hermosa que tenemos nosotros, la iglesia del Señor, la que no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra de la palabra del Señor, y no damos un salto para obviar lo que nos dice la palabra del Señor, escrita, mandada a escribir por el Espíritu Santo, como lo es 1 Corintios 15, 51 en adelante, donde el apóstol Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Este es uno de los puntos más relevantes en el tiempo que nos ha tocado vivir, dado el caso que ya estamos ahí cerca del lindero, de la guardarraya, del arrebatamiento de la iglesia y del gran día del Señor, que son los juicios que vendrán sobre esta tierra por la injusticia que se ha cometido. Y si ella nos habla en el caso de Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesús, el mismo que es la palabra, lo dijo, acerca de las señales, acerca de la gran mentira que se iba a venir, hoy tenemos que tener cuidado en esa gran mentira que se ha venido sobre la humanidad. Sobre todo aquellos predicadores, expositores que tenemos hoy por las redes sociales, en templos, engañando a multitudes. Hay quienes se han burlado diciendo el rapto secreto. Oiga eso, el rapto secreto. ¿Acaso que esa no es una burla a la palabra del Señor? Este no es un rapto secreto, lo dice la palabra del Señor. Está abierto para aquellos que desean entender, aquellos que desean ser iluminados, como dice la misma palabra. Pero estos inconstantes, estos que medran la palabra, estos que blasfeman, estoy hablando de aquellos que se dicen ser cristianos. La iglesia del Señor nunca se ha apartado de la palabra. Para nosotros los cristianos evangélicos, si usted quiere llamarle pentecostales, porque la iglesia nació en el Pentecostés, en la fiesta de las cosechas. Ahí cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, ahí nace la iglesia revestida del poder del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir la iglesia pentecostal. La iglesia es pentecostal, mis amigos. La iglesia pentecostal, la verdadera, la nacida, ahí en el Pentecostés, no nos apartamos de la palabra, ni le pasamos por encima, ni nos inventamos cosas de esta manera, obviando la verdad de lo que dice la palabra del Señor. Como el no querer hablar de los eventos que están ocurriendo ahora cuando somos llamados a vigilar, como dice segunda de Pedro 1:19, a estar vigilantes, atentos a lo que dice, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor, no lo que profetiza alguien que ande en un espíritu de error, en un espíritu pitonizo, adivino, sino a lo que la palabra del Señor nos habla acerca de las cosas que se iban a sobrevenir. El apóstol Pablo nos aclara que la venida del Señor sería en un tiempo de grande apostasía. ¿Y qué apostasía puede ser peor que aquellos que medran la palabra, aquellos que se saltan los textos bíblicos importantes porque aman a este mundo, porque no quieren ser arrebatados, no se quieren ir con el Señor, aman su reinito, aman su dinero, aman las cosas que tienen, y entonces dan un salto a las promesas que son promesas lindas y hermosas para la iglesia, como es el arrebatamiento. Nunca como en este tiempo tenemos
una guerra en contra del arrebatamiento de la iglesia. Pero mis amados hermanos, esto tomará no solamente al mundo, pero a aquellos que se burlaron hablando de un rapto secreto, hablando en contra de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, pues quedarán totalmente inmersos, quedarán sumergidos en una gran tribulación, quedarán a merced del anticristo, porque tampoco se habla de muchos púlpitos acerca de estos temas y de lo que está ocurriendo ahora. Aunque como predicadores no seamos expertos en geopolíticas, tenemos que tocar estos temas, viendo las señales que están ocurriendo. No hablan ni por estos medios, ni por los púlpitos, sino que tienen a una comunidad muy numerosa engañados. Y yo podría decir el nombre de los megas apóstoles que hoy siguen engañando a grandes congregaciones, que les gusta el engaño. Como lo dice la palabra del Señor, irán engañando y siendo engañados. ¿Y quién con una luz se pierde viendo lo que está ocurriendo en este momento? Podría yo detallarle algunos puntos, como es el estrecho de Hormuz, que aparentemente es la joya del mundo, por donde pasan muchos productos. Y vaya que los necesita el mundo, por lo cual seremos arrastrados a una carencia, como nos dice la palabra del Señor, que habrían hambres, habrían guerras, siendo el estrecho de Hormuz algo muy importante y que está en la profecía bíblica. Eso nos dice que esto se va a acrecentar en grande manera y va a traer una carencia de los alimentos básicos muy necesarios. Al dispararse el precio de los combustibles, veremos nosotros grandes hambrunas. Pero dígame una cosa, ¿cuántos púlpitos están hablando de escatología bíblica? No tiene usted que tener un doctorado en divinidad para tocar estos puntos, que los habla muy claro la palabra del Señor. Y Él dice, cuando miren todas estas señales, erguíos, pues vuestra redención está cerca. Y aquí no está hablando de la salvación del alma. Redención, ya nosotros haber sido redimidos del pecado, formando parte del cuerpo de Cristo. La redención que aquí se entiende es que vamos a ser quitados de esta tierra. Antes de que se llegue lo que habló el apóstol Pablo, cuando se manifieste el hombre de perdición, cuando la abominación desoladora la pongan allí en el lugar santo, a Israel le da toda una gama de información, por decirlo así, recomendaciones, consejo. Váyanse a los desiertos, escóndanse, porque serán días de una grande tribulación como nunca jamás la ha habido. Pero a nosotros la iglesia nos dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Redención, arrebatamiento, parucía, lo que nos habla San Juan capítulo 14. Él nos prometió volver a recogernos Él mismo, a tomarnos Él mismo, porque siendo que somos el cuerpo de Él, Él mismo se tomará a Él mismo. Somos el cuerpo del Señor. Es por eso que somos la iglesia que no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, como lo dije, de la bendita palabra del Señor, ni andamos inventando que dice este texto bíblico. Recuerdo hace muchos años que yo reprendí a un predicador y le dije, no tienes por qué estar inventando lo que no nos dice la palabra del Señor. Entendámoslas como fue escrita, y el mismo Espíritu Santo que ha prometido guiarnos a toda verdad y a toda justicia no nos dejará apartarnos ni a un lado ni a otro de ella, sino que la vamos a obedecer porque amamos la palabra, porque es espíritu y es vida.
Y dice, ella juzgará a aquellos que la amedraron, aquellos que falsificaron, aquellos que se inventaron nuevos dones, nuevas unciones, aquellos que le negaron a las personas a escuchar lo que está ocurriendo actualmente, como el caso de los Estados Unidos de América, que ya lo dijimos de años atrás, cómo Estados Unidos se iba a dividir, cómo Estados Unidos iba a caer. Hemos hablado de las monedas digitales porque ahí es donde está siendo arrastrada Estados Unidos, porque si no lo hace, entonces no va a quedar ni en tercer lugar entre todas las potencias mundiales, sino que sucumbirá. Pero para que se cumpla la palabra del Señor, tienen que entrar siendo Estados Unidos la punta de lanza en inteligencia artificial, tienen que entrar en esa inteligencia artificial y hacer su moneda digital. Y como ahora la inteligencia artificial está guiando hasta las guerras. Hay un debate público en este momento cómo desvivieron el ejército de los Estados Unidos, desvivió como 120 adolescentes, niñas de un colegio, porque la inteligencia artificial falló. Mire el espíritu de error que está arropando al mundo, donde ya no quieren dejar funcionar las mentes que Dios nos ha dado, sino que todo se le está entregando a la inteligencia artificial, pero para que se cumpla la palabra del Señor. Y ellos y este mundo que no ha querido a Cristo, y muchos cristianos, di que cristianos evangélicos, que se creen la mentira de sus pastores, de sus predicadores, de sus apóstoles, entonces van a tener que beber de la copa del vino del furor del Dios soberano y poderoso, que nos ha mandado a no apartarnos de su santa palabra. Dice Jesús, ella lo va a juzgar, ella se abrirá también, como dice la palabra del Señor, se abrirá también el libro de la vida, se abrirá también la Biblia. Y entonces por ella, por esta palabra, serán juzgados los falsos predicadores. Serán juzgados los predicadores católicos por inventarse herejías, como el adorar a ídolos, adorar a María, una María que no es la María que está en el cielo, nuestra hermana. Se abrirá el libro de la vida para juzgar a aquellos que se han separado de la palabra, se separaron de la palabra, la tuvieron en poco, pudieron sacar de ellas herejías, como ya nosotros conocemos, y no necesito explicar tanto de los testigos de Jehová, de Russell, de los mormones, de los adventistas y de todas aquellas sectas heréticas que se separaron de la palabra, porque la iglesia no se separa, la iglesia no se divide, la iglesia sigue los mandamientos bíblicos, los mandamientos de la palabra. Estamos expectantes, como dice la palabra del Señor, que tenemos que estar nosotros despiertos a entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Atención, porque van a sonar golpes grandes, como lo venimos diciendo, después del COVID, después de la pandemia. Aunque antes de eso hemos hablado otros puntos proféticos que ya nos habla la palabra del Señor, y ella, que es espíritu y es vida, nos da y nos trae la revelación. Porque el Espíritu de Dios no va a trabajar separado de la palabra de Dios. Nunca de los nunca, ni los profetas van a hablar separados de la palabra tampoco. Ni los predicadores vamos a hablar, vamos a predicar separados de la palabra del Señor, de ninguna manera. Estaremos apegados a la palabra porque ella nos garantiza de que muchos sean arrebatados. Y nosotros mismos, los predicadores, pero muy comprometidos con enseñar la verdad, a no separarnos de la palabra de Dios.
porque no hay otra revelación sino la palabra de Dios. Y ahora no tenemos por qué estar escuchando a aquellos que dicen, ¿por qué el libro de Enoc, las crónicas de Enoc no se pusieron? ¿Por qué los jubileos? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Solo falta que digan que por qué estos libros cabalísticos no se pusieron aquí. De ninguna manera. El Espíritu Santo lo quiso así. Y debemos nosotros de respetar al Espíritu Santo. Paracleto, guiador, sustentador, fortalecedor de la iglesia del Señor, porque para la iglesia fue dado el Espíritu Santo. Así que aquel que se separa de la verdad no puede tener el Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo sino aquel que ama la palabra, aquel que no se inventa estratagemas, aquel que no inventa medios como arrancarle los centavos a los pobres? Aquellos que se desvían tras de la injusticia, diciendo que son pastores, que son predicadores. Lo mejor es no decir que somos pastores y predicadores, que no somos profetas. Como lo dijo Amós, yo soy un boyero, yo no soy profeta ni hijo de profetas. Yo traigo una palabra de Jehová y punto. Y esta es palabra de Jehová, la traigo. Cristo viene pronto y su galardón viene con él. Y la palabra juzgará a los falsos predicadores, aquellos falsos escatólogos, aquellos falsos teólogos, digo, porque los escatologistas somos los que hablamos de lo que está por venir, y ahora más que nunca, cuando ya le estamos pisando los talones a los últimos tiempos, a la última milla, y usted y yo tenemos que prepararnos porque nuestro galardón está cerca. Viendo todas las señales de lo que está ocurriendo, vamos camino a una tercera guerra mundial que en el nombre de Jesús la iglesia no va a ver, porque seremos quitados, dice la palabra, no fuimos puestos para ira, sino para misericordia, para alcanzar misericordia en los últimos tiempos, ser tomados, ser quitados, y luego vendrán los juicios de Dios a este mundo y sobre aquellos pecadores que medraron la palabra de Dios, que no tuvieron temor, y tendrán entonces que entender y comprender que de la palabra del Señor, esto se lo dijo el Señor a estudiosos, no se lo dijo a cualquiera, a maestros, como le dijo a Nicodemo. ¿Eres tú maestro Israel y no entiendes lo que yo te estoy hablando? Entonces, ¿qué es lo que estás enseñando al no entender la palabra que yo he escrito, al no entender la profecía bíblica, al no entender lo que está sucediendo? Porque esta palabra, dijo el Señor allá en Isaías 61, hoy se ha cumplido esta palabra. Todos lo escucharon, pero pocos la recibieron, sino aquel grupo pequeño que andaba con él. Esta palabra que yo les he hablado hoy, ella lo va a juzgar. Ella lo va a juzgar, porque los profetas hablaron de mí. Todos ellos apuntaban al Mesías, que iba a redimir al mundo, no con armas carnales, no con bombas atómicas, sino con la palabra de vida. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que todo aquel que recibe la palabra del Señor recibe vida. ¿Por qué Israel no recibió esa vida? Porque no recibió la palabra. La palabra tiene un nombre, el Señor Jesucristo. Nadie puede inventarse cosas. Nadie puede inventar una religión de un texto bíblico, ni un dogma, ni una doctrina, sino estar apegados a la bendita palabra del Señor. Mis amados hermanos y amigos, quiero concluir con este tema el día de hoy. No te separes de la palabra de Dios. No te separes de lo que la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros estamos enfocados en hablar del arrebatamiento, de los juicios del Señor? Porque estamos allí en ese tiempo. No podemos estar hablando palabritas que acondicionan al creyente a vivir en este mundo, a tener esperanza en que vamos a ser ricos, que vamos a recibir sendos milagros. Esos milagros van a ser para sanar a los enfermos. Esos milagros van a ser para cumplir con lo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos, de salvar las últimas personas que van a escuchar y van a obedecer la palabra de Dios.
Precisamente ahí es donde tenemos que estar. De eso es lo que tenemos que estar enseñando nosotros en los púlpitos. De eso tenemos nosotros que estar enseñando a través de estos medios, que estos medios sean importantes. Porque estamos hablando la verdad de que el Señor viene pronto y que nos queda poco tiempo, que veremos a un Estados Unidos sucumbir, veremos a una Europa que sale adelante, veremos nosotros esos 10 reyes que se les va a dar una hora, esos que de donde va a salir el cuerno pequeño, aunque nosotros, la iglesia, no estaremos bajo el mandato del anticristo. Veremos señales de las cuales no podemos separarnos, no podemos apartarnos, sino que tenemos que tomarlo como un tema para estarlo hablando a las personas, para que no se separen de lo que está ocurriendo y que nos señala que el arrebatamiento de la iglesia viene pronto. No te olvides darle un like a este tema, no te olvides suscribirte, no te olvides ayudarnos, porque el Señor está a las puertas por venir. Prepárate. Oramos al Señor para que a través de este tema muchos entiendan que no hay otra manera, no hay otra forma del escape, sino poniendo el corazón, dándole el corazón al Señor Jesucristo. Venga a Cristo el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entender que la palabra de Dios juzgará a este mundo, juzgará a aquellos falsos predicadores, a aquellos falsos maestros, juzgará a aquellos cristianos que se acomodaron a este mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Soy el pastor Visitación Soto y te invito a compartir este tema y a darle un me gusta. Porque entre más me gusta le des, más va a correr este mensaje y lo escucharán aquellos que verdaderamente lo necesitan. Oro al Señor para que se conviertan almas con este tema. Dios te bendiga.